Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches, Wilson. Muchísimas gracias por tu asistencia, Wilson. Wilson, vamos a esperar unos minuticos hasta las 8:05 a que lleguen más integrantes del curso y damos inicio con la sesión del día de hoy. Muchas gracias por tu asistencia. Wilson, ¿me puedes confirmar, porfa, que si me estás escuchando bien? Sí, señor, yo lo escucho bien. Para aprovechar, profesor, le quería preguntar, Señor. ¿su universidad ya calificó el taller y el parcial? No, porque no sé si te llegó un correo que la universidad había extendido las fechas por cuestiones de... Entonces, digamos que aún, eso pues quería hablar hoy. Vamos a habilitar unos días más las entregas por si hace falta alguien entregar las actividades, debido a que pues, el cambio de plataforma para algunos compañeros pues, tiene algunos inconvenientes. Entonces, digamos que por ese motivo no he empezado a evaluar, pero pues hoy de ver no haya necesidad, entonces yo mañana mismo entregaría las evaluaciones de las actividades. ¿Listo? Ah, ok, profesor, muchísimas gracias. No, la verdad pregunto es porque me preocupa, porque yo sé que de pronto no me fue tan bien. Traté de ponerle como todo el empeño y no las cogía tan fácilmente. Pero listo, profesor, muchísimas gracias. No, no, con mucho gusto. Gracias por tu asistencia. Mira, yo tenía que hacer una historia de eso en Instagram y nunca subí nada. Se nos va a dar la publicidad aquí de una vez. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas noches, profe.
Hola, Muy profe, buenas, buenas noches. muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Bueno, primero que todo quería pedirles disculpas. Como les había comentado la semana pasada, tuve un inconveniente con el equipo y fue pues un poco más grave de lo que pensé que tenía. Entonces, pues lo recibí hasta ayer el equipo, ¿sí? El día de hoy tenemos un tema que es un poco muy corto, entonces pues digamos que no vi problema de juntar las dos temáticas para abordarlas y también porque pues de una u otra manera quería pues aclararles dudas o inquietudes que se les pueda llegar a presentar con estas metodologías, ¿listo? Entonces digamos que pienso que lo mejor es abarcarlas en este momento por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, pues entonces con mucho gusto pues yo podría pues resolverles estas inquietudes de una vez. ¿Listo? Sin embargo, yo ya compartí estos archivos, este material ya lo tenemos, entonces digamos que ustedes ya pueden disponer. Ahora pues voy a proceder a explicar. ¿Listo? Bueno, entonces, ay, qué pena. Listo. Entonces voy a devolverme a la sesión que pues tengo pendiente. ¿Listo? Tiene que ver con el método gráfico y la validación de los resultados. Entonces, este método gráfico en la investigación de operaciones es un método muy utilizado. Digamos que no tenemos un específico al cual solo dedicarnos a aplicar. Aquí lo vamos a observar. Voy a, digamos que, a enlazar los métodos para que veamos que si yo soluciono con diferentes técnicas la misma problemática, puedo tomar una mejor decisión, que es lo que nosotros buscamos aquí en la investigación de operaciones, poder tomar decisiones de manera eficiente y para ello, pues digamos que hay una serie de técnicas que se deben aplicar. Entonces, para recordarles que para el caso del parcial, yo solo voy a tener en cuenta hasta el desarrollo del modelo matemático, ¿sí? De hecho, aquí trayendo a colación, hace 8 días, uno de sus compañeros me manifestó y tuvo esa inquietud y esa duda, y pues yo a él le manifesté que yo solo iba a tener en cuenta hasta el modelo matemático, ¿listo? A partir de hoy yo les voy a empezar a explicar las técnicas que se suelen utilizar para resolver problemas y de acuerdo al tipo de problema. La primera, digamos que dentro de la guía había una parte donde hablaba de resolver, pero yo solo voy a tener en cuenta hasta que resolvieran el modelo matemático. Para que de aquí en adelante digamos que ya pues podamos entender cada una de las técnicas que se suele aplicar y cómo las podemos utilizar para nuestro beneficio. Aquí voy a hacer unos ejercicios prácticos que vamos a observar con ese caso puntual que está en el libro. Digamos que yo voy a profundizar en algunos temas que el libro no profundizó y con este mismo caso, para resolverlo, voy a aplicar las tres diferentes técnicas para observar cómo llegamos al mismo resultado y al mismo problema aplicando diferentes técnicas y cómo estas pues, nos van a permitir pues, resolver estos tipos de problemas de programación lineal. Entonces, para este caso, lo que tiene que ver con el método gráfico, digamos que el método gráfico es un método que es limitado. Este método gráfico solo lo puedo aplicar en la investigación de operaciones cuando se trata de un problema que tiene solo dos variables. Si el problema tiene más de dos variables, yo no puedo utilizar el método gráfico para resolver problemas de programación lineal y es una de las limitaciones que tiene el método. ¿Listo? Digamos que cuando yo evidencie que hay más de una variable, sé que por más que quisiera, no podría aplicar el método gráfico porque el método gráfico está limitado tan solo para dos variables, como lo que estaba pasando en el ejercicio del libro. Nos hablaba de puertas y de respectivas ventanas. Aquí encontramos pues las dos respectivas variables, por lo cual pues podemos utilizar este método de solución para hallar una solución factible como tal. Entonces, la definición y objetivo. El método gráfico es una técnica visual para resolver problemas de programación lineal con dos variables de decisión. Su objetivo principal es encontrar una solución óptima, ya sea maximizar, que esto digamos que sí debemos de tenerlo claro, que siempre que hablemos de maximizar nos estamos refiriendo a producir y minimizar nos estamos refiriendo a optimizar, pero
digamos que la mayor cantidad de problemas que vamos a encontrar de minimización están muy asociados a distribución y a transporte, pero también vamos a encontrar, como es el caso aquí, de minimizar, como yo mostré en el ejemplo, el caso de la terapia de Mary, como en este caso que yo quería, digamos que llevar a cabo la aplicación de los dos rayos, ¿cómo hacía para minimizar? Entonces, digamos que esos son los dos conceptos claros que debemos de tener o lo que podemos llegar a abarcar con la programación lineal. Se da una función objetivo, que ya pues digamos que la función objetivo para este problema lo que buscamos es maximizar. Para este caso puntualmente lo que se busca es obtener la mayor productividad o utilidad con las materias primas o en este caso los tiempos que se disponen y los productos que se quieren fabricar. Sujeto pues a las restricciones lineales, identificando pues la región factible y los puntos extremos, que eso ya se los voy a explicar cómo se calcula en el libro, como yo les había sugerido también hacer la lectura del libro y de los capítulos en específico. También hay una técnica que, digamos, es un poco más larga, es manual, también nos permite, digamos que, hallar estas intersecciones de la recta o los puntos o los famosos vectores que buscamos hallar. ¿Listo? Dentro del objetivo o del método gráfico, pues hay unos componentes claves, que es la función objetivo, que es la ecuación que se desea para este caso del problema que vamos a observar, porque traigo aquí a colación el del libro, nuevamente, como les había manifestado. Vamos a optimizar las restricciones de desigualdades, en este caso lineales que definen el espacio de soluciones posibles. Voy a ir aquí para irles mostrando. Entonces, digamos que hace referencia pues a las desigualdades. Para este caso, todas las desigualdades son iguales, menor o igual. Las variables de decisión, que son las incógnitas del problema, en pocas palabras, lo que queremos producir, que ya, digamos que como ya hemos asociado el caso, ya sabemos cuál va a ser el respectivo resultado como tal, pero pues vamos a calcularlo con otra herramienta, ¿listo? Y la región factible, que hace referencia al área en el plano cartesiano que satisface pues las restricciones. Entonces aquí les voy a mostrar mientras ya les explico. Entonces digamos que aquí pues yo podría calcular mi región factible, ya sea de manera manual o utilizando pues esta herramienta de Excel que, pues en pocas palabras, todas las matemáticas que aprendemos en el colegio terminan todas en esta herramienta, y por eso pues se suele decir que el Excel es una herramienta de apoyo profesional y que pues todos los profesionales debemos entender el manejo de esta gran herramienta, ¿no? Que pues ha ido como evolucionando bastante y pues es muy funcional a nivel empresarial. ¿Listo? Entonces eso es la famosa región factible. ¿Listo? Ya les voy a ir explicando a medida de que vamos avanzando. Método gráfico y la validación de los resultados, entonces lo que tiene que ver con el modelo. Formular el modelo, definir la función objetivo y todas las restricciones en términos de ecuaciones o desigualdades lineales, asegurarse que las variables de decisión no sean negativas. Aquí vuelvo y les recuerdo, vuelvo nuevamente. Entonces, digamos que empezamos con la construcción de un modelo matemático, que ya pues digamos que este lo traíamos desde el libro. Aquí voy a traer el ejemplo nuevamente de la Window Glass, la fabricación de lo que eran las puertas y ventanas. ¿Listo? Entonces digamos que aquí ya tenemos nuestras dos variables, tanto x1 como x2. La función objetivo, que para en este caso lo que buscamos es maximizar z. Esta sería nuestra función objetivo. Graficar las restricciones, que es lo que vamos a hallar utilizando la herramienta, donde pues lo que buscamos es, digamos que convertir cada desigualdad de la ecuación en una ecuación lineal y que me permita graficarla dentro del plano cartesiano, que pues se suele decir que el plano cartesiano se divide en dos subplanos y que lo que buscamos es observar en cuál de estos planos se encuentra pues la intersección de las rectas y cuál pues digamos sería pues esta famosa región factible que vamos a utilizar. La identificación de la región factible, y aquí es algo que quiero, digamos, que explicarles, porque
digamos que aunque la herramienta nos va a entregar unos resultados, la región factible juega un papel muy importante, ¿sí? Entonces, aquí vuelvo nuevamente a colación al ejemplo de la Windows Glass. Entonces, la región factible la conocemos como ese lugar, aquí lo tengo resaltado dentro del cuadro en color verde. Esa región factible es donde se encuentran todas las posibles combinaciones que nosotros podríamos encontrar a este problema y que son viables o que se pueden aceptar, ¿sí? Pero como yo les he dicho a ustedes, recuerden que aquí hablamos nosotros de toma de decisiones. En este momento yo solo estoy analizando qué tanto puedo llegar a producir con los materiales y el tiempo disponible que tengo, pero podrían existir otras variables que yo también, digamos, posiblemente requiriera analizar y la idea es que yo ahí es donde aplico la toma de decisiones, porque me va a permitir tomar una decisión. Entonces, ¿qué es la ventaja en este caso cuando hablamos de problemas de dos variables y tener o aplicar el método gráfico? Que dentro de la región factible, todas las combinaciones que yo quiera utilizar van a ser posibles, pero solo va a existir una que va a ser la que me va a permitir maximizar al máximo esta función, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando lo compare con la otra herramienta. ¿Listo? Explicarles un poco más y cómo juega aquí el papel de la región factible dentro del problema. Determinar los vértices, entonces se calculan las coordenadas de los vértices, los puntos de esquina de la región factible. Estos puntos son las intersecciones de las líneas de las restricciones. Digamos que aquí lo vamos a hacer con el archivo en Excel. Vamos a hacer lo mismo. Yo les voy a explicar cómo yo hago el cálculo de la intersección de la recta. Digamos que hacerlo en Excel me parece que es muy práctico. De hecho, se me hace que es mucho más sencillo que hacerlo a mano y adicionalmente digamos que podemos construir una herramienta que cuando yo necesite volver a plantear un problema que tenga dos variables, pues simplemente con reemplazar los datos, pues él automáticamente pues me va a entregar pues el resultado. Digamos que esa es como la ventaja de la funcionalidad de utilizar el Excel para resolver. De hecho, vamos a llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces, encontrando la solución óptima, debemos del método de los vértices, donde se evalúa la función objetivo en cada vértice de la región factible. La solución óptima será el vértice que maximice o minimice el valor de la función objetivo, dependiendo del problema. En este caso, para nosotros nuestro vértice va a ser el máximo, que es el que nos permita maximizar o obtener la mayor utilidad, como lo planteaba el problema. Lo segundo es el método de la línea de nivel. Entonces se grafica una línea, en este caso la función objetivo, luego se desplaza la línea paralelamente en la dirección de mejora. En este caso, pues digamos que es lo que les mostré anteriormente. Cuando yo hago el cálculo de la intersección de la recta, pues estoy en la capacidad de calcular estos, digamos que puntos, y él simplemente, pues digamos que me va a pasar el gráfico. Una vez yo, digamos que haya hecho este método gráfico, que haya hecho el análisis, que se haya hecho el cálculo de los vértices, pues digamos que voy a obtener un resultado. ¿Listo? Y una vez obtenido este resultado, vamos a poder utilizar otra herramienta poderosa que digamos que es otra manera de poder calcular que tiene una ventaja frente a lo que es el método gráfico y es la herramienta de Solver, donde ya vamos a poder, digamos que utilizar esta gran herramienta que es el análisis de sensibilidad, que también les pedí el favor que hicieran la lectura de este capítulo. En pocas palabras, el análisis de sensibilidad es donde la herramienta de Solver, que es un complemento que tiene Excel, que ya les voy a explicar cómo se instala y cómo lo utilizamos para poder calcular. Este análisis de sensibilidad me va a permitir tomar, digamos que información mucho más detallada y mucho más puntual, analizar mejor esta decisión que se piensa tomar. Ya lo vamos a ver en el ejercicio puntual.
Casos especiales y consideraciones para la aplicación de lo que tiene que ver con el método gráfico. Entonces, la región factible ilimitada, donde pues no podemos encontrar una solución que minimice esta. Soluciones múltiples, cuando tiene diferentes tipos de soluciones, que lo vamos a ver para este caso. Podría yo tener, digamos que dentro de esa región factible, un sinnúmero de soluciones, pero yo me voy a, digamos que, adaptar a la que se ajuste a mis necesidades, y ya puntualmente, digamos que les voy a explicar eso para que nos quede claro. La infactabilidad, en este caso, cuando no hay ningún punto que satisfaga todas las restricciones simultáneamente, que ya lo vamos a ver también a qué se refiere esto. Y la redundancia de las restricciones, que en pocas palabras, digamos que en pocas palabras son redundantes estas restricciones, y su eliminación no altera pues la región factible. En pocas palabras, las podemos eliminar, la región factible se va a mantener igual. ¿Listo? Que no suele suceder o no es muy común. Aplicaciones prácticas del método gráfico. Entonces lo podemos aplicar en producción, como va a ser el caso de lo que nosotros vamos a aplicar. Podríamos aplicarlo en problemas de dietas o de mezclas. Aquí traigo a colación el ejemplo del caso de Mary. Para este caso fue algo de radiación y una cirugía, pero podríamos hacerlo también para mezclas o dietas con la misma, digamos que, programación y la misma lógica de aplicar la herramienta. Y en planificación de rutas simples, en este caso, como les decía, mayormente cuando nosotros hablamos de optimización de programación lineal, se hace referencia a lo que es la distribución. Se suele utilizar mucho en logística para planificar redes de distribución. Entonces, bueno, voy a pasar a lo que es el método como tal. ¿Listo? Entonces yo ya les compartí, sin embargo, yo ahorita verifico este material. Siempre me gusta socializarlo antes de compartirlo para que no pues se vayan a perder a la hora de utilizarlo. ¿Listo? Entonces, como les decía, para poder aplicar el método gráfico, el primer paso es construir el modelo matemático, que aquí yo ya lo tengo resaltado. Es el mismo que tenemos en el ejemplo del libro, donde pues íbamos a construir puertas y ventanas, que teníamos 3 diferentes plantas y que se da una mezcla, en este caso en la planta número 3, donde se habla pues de la mezcla de productos, ¿cierto? Que es donde podemos identificar que el problema sí se trata de un problema de programación lineal y que podemos utilizar el método gráfico para resolverlo. ¿Listo? Entonces, por eso era tan importante que en nuestras primeras actividades entendiéramos cómo se construyen los modelos matemáticos, porque los modelos matemáticos son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder resolver los problemas que se presenten como tal. ¿Listo? Entonces, aquí, como les estaba mostrando, entonces tengo el modelo, las 2 variables, puertas, ventanas y las 3 restricciones. En este caso, planta 1, planta 2 y planta 3 con sus respectivas horas disponibles. Aquí las más que yo como líneas. La línea 1, que hace el tiempo de producción disponible a la semana en horas para la planta 1. La línea número 2, que es el tiempo de producción disponible a la semana en horas para la planta número 2. Y la línea número 3 o L3, que es el tiempo de producción disponible a la semana en horas en la planta número 3. Y por último, su restricción de no negatividad, que tanto X1 como X2 deben ser mayor o igual a 0, que ya sabemos que es, en pocas palabras, o se fabrica de uno o no se fabrica de uno, o se puede fabricar todo del otro. ¿Listo? Esto depende de cuál sea nuestra mejor solución, pero pues ya les voy a ir explicando otras temitas que son importantes a analizar, porque digamos que aquí es importante aclarar que no quiere decir que porque la herramienta me da ese resultado es lo que yo debo hacer, sino que yo debo analizar, porque pueden presentarse otras situaciones que requieran que mi decisión sea diferente o que la analice un poco más detalladamente. ¿Listo? Entonces, mis 2 productos, aquí los tengo identificados como X1, que es la puerta de vidrio de 8 pies con marco de aluminio, y X2, que es mi producto número 2, una ventana corrediza con marco de madera de 4 por 6 pies. ¿Listo? Entonces, como les dije inicialmente, voy a traer a colación a los 3 ejemplos
el mismo problema para que pues, nos quede mucho más fácil el entendimiento y así pues podamos aplicarlo con cualquiera de las técnicas para cualquier problema que se nos pueda presentar. ¿Listo? Entonces miren que aquí lo único que hice fue construir o traer el modelo matemático para poder utilizar la herramienta. ¿Listo? Entonces, para realizarlo en la herramienta de Excel, voy a requerir de 5 sencillos pasos. ¿Listo? Entonces, el primer paso es identificar cada una de las restricciones. Entonces, por eso lo tengo aquí resaltado. Mi primera restricción, mi segunda restricción y mi tercera restricción. Son las mismas que tenemos del modelo matemático. Aquí la tengo por eso resaltada en color amarillo. Miren, aquí tengo 1 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 4. ¿Listo? Simplemente que aquí no voy a traer nada de estos signos, ni las desigualdades, ni el signo de suma. Simplemente voy a llevar los valores. Entonces, 1 de x1, 0 de x2 y 4 que tiene que ver con la desigualdad o el tiempo que tengo disponible en la planta número 1. Lo mismo voy a hacer para la restricción número 2. Voy a traer la misma información, en este caso voy aquí a aprovechar, entonces nuevamente, entonces la segunda restricción. 0 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 12, que son las horas disponibles en la planta número 2. Y aquí nuevamente lo ubico. Mi restricción número 2, 0 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 12, que son las horas disponibles en la planta número 2. Y lo mismo pasa para la restricción número 3. Entonces tomo los valores del modelo matemático donde pues 3 de x1 más 2 de x2 menor o igual a 18, que son las horas disponibles en la planta número 3. ¿Listo? Y lo mismo hice aquí en la restricción número 3. Llevé los valores. Entonces 3 de x1, 2 de x2 y los 18 de la desigualdad. ¿Listo? Mire que entonces aquí ese sería mi primer paso. Traer la información de las respectivas restricciones y posteriormente lo que voy a hacer es calcular los valores para x1 y para x2. ¿Listo? Entonces se suele decir que cuando x1 sea de 4, x2 pues va a ser 0 y que cuando x2 sea 10, pues x1 sería igual a 4. ¿Listo? Digamos que estos valores no están, porque pues todos están dentro del caso, pero sí los puedo calcular algunos. En este caso, este primero, simplemente lo digité. ¿Por qué? Porque es información que yo ya traigo del libro. Aquí es donde empieza, digamos que la funcionalidad de lo que yo aplico y traerlo al Excel, que en pocas palabras es cómo calculo los valores para x2. Para ello, lo que yo voy a utilizar son los mismos valores que se encuentran en las restricciones. ¿Listo? Entonces aquí lo que yo hice fue aplicar que esto es igual a las 4 horas que tengo disponibles en la planta número 1 menos la hora que consume el producto de X1 multiplicado el valor de X4, que está aquí, perdón, de X1, que es 4. Aquí lo voy a poquito para que lo puedan observar. Es este valor que está aquí resaltado. ¿Listo? Entonces, y lo que hago es cerrar. Fijo tanto en este caso el valor de 1 como el valor de esto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta aquí. Esto se llama fijar en el Excel. ¿Listo? Que lo antecede el signo pesos. Quiere decir que cada vez que yo arrastre la fórmula, ella se va a mantener fija en estas dos celdas. Esa es la funcionalidad. ¿Listo? Entonces las fijé y lo que hice posteriormente pues fue arrastrar la formulita perdón, en esta vuelvo y la aplico. ¿Listo? Voy a darle el valor de 10, ¿por qué? Porque en el libro también nos explicaba que la tendencia que tenía era hacia el valor de 10. Entonces, no necesité calcularlos porque ya eran datos que me entregaban. Estamos que aquí va en esta primera restricción que es sencilla. Solo apliqué esta fórmula para calcular x2 y el resto de los datos lo que hice fue digitarlos, que es la información que nos entrega el libro. Aquí ya estaría calculado los valores para x1 de mi primer restricción.
pero para el caso de las dos restricciones siguientes, ¿listo? Aquí solo vamos a tener en cuenta estas celdas, ¿listo? Este 1 simplemente es para, digamos que es cada una de las restricciones, para que no se vayan a confundir ahí. Esto es información de la suma de la siguiente restricción, ¿listo? Estos sí son los valores. Entonces, nuevamente, cuando x1 sea 0, pues la idea es que x2 sea 6. Cuando x2 sea 6, x1 va a ser 12. ¿Listo? Este 12 también nos lo entregaba el libro. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente vuelvo y aplico la fórmula. Y aquí quiero resaltarles, muchachos, que esta es la fórmula que se debe aplicar cuando yo deba calcular tanto la restricción 1 como la restricción 2. ¿Listo? Digamos que aquí yo traje la información directamente desde el libro, pero la idea es que yo lo termine formulando en su totalidad para que cuando simplemente yo cambie los datos, pues él automáticamente, digamos que haga estos cálculos. Pero pues digamos que aquí yo lo que aproveché fue que varia de esta información no la entregaba al libro, entonces simplemente la digité directamente y ya nos arroja, ¿listo? Pero si ustedes observan en el libro, esta va a ser la fórmula que ustedes van a mantener constantemente y la que debemos aplicar. Tiene la misma lógica, estoy tomando el valor de la desigualdad, que serían las 12 horas que disponen en la planta número 2, menos el consumo que tiene la planta número 1, que les recuerdo que las puertas a la planta número 1 no van, por eso está el valor de 0, y eso lo multiplico por el valor de x1 y posteriormente lo divido por el valor de x2, que en este caso serían las 2 horas que consume en la planta número 2 el producto. ¿Listo? Y miren que aquí lo estaba multiplicando por un valor de 0. ¿Listo? Entonces x1 es 0, x2 sería 6, x2 sería 6, entonces x1 sería 12. ¿Listo? Entonces, como yo ya apliqué esa formulita, vemos que aquí tiene la ventaja, y es que simplemente lo que hago es arrastrarla. ¿Listo? Miren que es la misma, lo que hice fue arrastrar la celda. Es la ventaja también de traer, digamos que de una vez formuladas estos datos. ¿Listo? Y pasa lo mismo para la número 3. Miren que aquí yo ya mantengo la misma fórmula, lo mismo. El tiempo de la desigualdad, que son las 18 horas que disponen en la planta número 3, menos las 3 horas que consume las puertas en la planta número 1, multiplicado el valor de X, que está aquí, y eso lo divido por el valor de la segunda, de X2 de mi segunda variable, que en este caso son las 2 horas que consume el producto en la planta número 2. ¿Listo? Y mire que lo estoy fijando para que se mantenga con esos valores. Ya simplemente lo que hago es arrastrarla, ella ya se mantiene y me hace el cálculo de los valores. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? No, no, profe. ¿No? Listo. Bueno, cualquier cosita, muchachos, la invitación es a que me hagan saber. ¿Listo? Que para eso estamos. Listo. Entonces, digamos, si esto ya es claro, entonces vamos a pasar al segundo paso, que es graficar. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí voy a reducir un poquitico. Miren, el segundo paso sería graficar estas rectas o estos valores en el gráfico. Para ello, lo que yo voy a hacer es ir a tomar un gráfico de dispersión. Esto aquí lo voy a mostrar. Entonces, un gráfico de dispersión de X y Y es lo que utilicé para poder representar aquí las rectas. ¿Listo? Y los valores, pues es muy sencillo. Aquí a reducir un poquito. Digamos que aquí lo que hice yo fue tomar la información, voy aquí a mostrarles, seleccionar datos para que lo tengamos claro. Entonces, la intersección, tomé. Entonces, simplemente llevo y la información que yo le voy a suministrar es el nombre de la recta, en este caso L1, y los valores de la serie, que en este caso, pues mis valores de la serie los tomaría de esta manera. Para que el gráfico pues, lo tome.
y lo mismo haría, digamos que con cada una de las rectas. Voy a aprovechar L2, entonces simplemente lo que hago es que tomo los valores de cada una de esas rectas, aceptar y por último L3. Entonces, los valores de las rectas, aceptar. ¿Listo? Entonces, lo que hizo, una vez calculados los valores de X y de Y, es graficarme la intersección de las rectas. ¿Listo? Aquí es donde se presenta la intersección de la recta, que es lo que estamos viendo en este primer plano. Digamos que ya aquí encontramos en cuál plano es que se unen estos dos puntos. ¿Listo? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda. Fácil, ¿cierto? Claro. Diría que no fue difícil. Y más pues que les mostré de dónde traje la información. Entonces simplemente trayendo la información, él me graficaría. ¿Listo? Ese sería nuestro segundo paso, graficar. Viene un tercer paso que sería comprobar los sentidos de la inecuación. ¿Y a qué hace referencia? Digamos que aquí estoy colocando unas formulitas, voy a aprovechar. Y bueno, primero que todo, para este tercer paso, lo de comprobación del sentido de la inecuación, entonces vamos a hallar dos puntos, ¿listo? Porque estamos hablando de la intersección de la recta y se tiene que dar en estos planos y digamos que lo que busco es mirar que sí se den y en cuál de estos se da la intersección. ¿Listo? Entonces, estos valores aquí que estoy resaltando de 1.5 y 5 los debo arrojar de manera, digamos que proporcional al problema. ¿Por qué puse entre 1.5 y 5? Porque sé que el problema, digamos, que teníamos nosotros en este caso, el máximo valor que vamos a tomar, que es, digamos, el alza que tenía la recta era de 10, ¿cierto? O 12. Digamos que estoy dentro de esos rangos. Entonces, yo los puedo definir en base al rango de lo que sería, digamos, el problema. Como yo sé que el problema no supera, digamos que 20, entonces puedo irme a un rango entre 5. Si hubiera querido, lo puedo colocar en 10 o máximo 20, como les estoy mencionando. Estos dos valores son proporcionales de acuerdo a la problemática del problema. Entonces yo debo ajustarlos porque esto realmente se me va a reflejar ahorita y ya les voy a explicar. ¿Listo? Entonces son proporcionales. Entonces por eso yo tomé 1.5, 5, 3 y 0. ¿Listo? Proporcionales al modelo, que aquí lo vamos a ver y se encuentran dentro de esos rangos. Como les decía, si yo quisiera, digamos que podría colocar el valor de 20, me va a ajustar porque no está. ¿Y por qué? Porque yo sé que el rango del problema en el que tengo el problema está en 4. Mira, ¿listo? Entonces por eso lo dejé en 5, porque sé que donde me da esa primera intersección de la recta es 4, entonces yo tomé el valor de 5 y va a estar dentro de esto. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular cada uno de estos puntos. ¿Listo? Entonces, para cada una de las líneas, por eso tengo aquí L1, L2 y L3. Se debe calcular el punto 1 y el punto 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para calcular estos puntos? Es muy sencillo. Como ven, voy a tomar estos valores proporcionales que tengo, pero adicionalmente voy a traer algo muy importante y voy aquí a subirlo un poquito y son los valores de mi ecuación o de mi modelo matemático original. Mire que aquí, como estoy calculando la primera línea, estoy tomando el valor de X1 de la primera planta, donde hablábamos de que la puerta va o requiere de 1 hora en la planta 1 y que las ventanas no requieren nada de la planta número 1, por eso el valor de 0. Entonces, mire que por eso es que es tan importante el modelo matemático, porque esa información es la que yo voy a tomar para poder calcular esos puntos o esa intersección. Entonces, lo que hice fue tomar ese 1.5 y lo multipliqué por el valor de 1 para el caso de X1, por eso aquí está resaltado en rojo y aquí también la invitación. El Excel tiene una ventaja, si ustedes observan,
aquí lo que yo les estoy mostrando tienen unos colorcitos. Entonces, si yo me guío por los colorcitos, puedo identificar a cuál celda me está haciendo referencia. Entonces, lo que pasa aquí, vean, C54, me paro aquí en la fila 54, en la columna C, entonces por eso está, digamos que, punteada en color azul. Y pues el Excel me va a ir marcando cada una de ellas. ¿Listo? Para que cuando ustedes revisen el libro, no se vayan a perder y puedan observar de dónde yo agarré cada, digamos, dato. Y como les decía, la idea es que la herramienta, simplemente cuando nosotros reemplacemos los datos, ella automáticamente está en la capacidad de calcular este valor. ¿Listo? Entonces, y posteriormente más el 5 multiplicado H7, que en este caso hace referencia a las 0 horas que consumen las ventanas en la planta número 1. ¿Listo? Miren que ahí está enlazada la información. Y una vez hago esta multiplicación, pues me va a arrojar lo único que hice, como fijé algunos valores, como en este caso los puntos, ¿cierto? Fijé solo la columna, no la fila, como, perdón, la columna más no la celda. Quiere decir que cada vez que yo arrastre, o como hice acá, una vez aplique yo la fórmula, simplemente lo que hago es que la arrastro y ella automáticamente calcula todas. Digamos que esa es la otra ventaja que trae el Excel. Lo mismo se hizo para el punto número 2. Entonces tomé los valores respectivos para el punto número 2, que es el 3 y el 0, y lo que hice fue multiplicarlos por las mismas valores para cada uno. Entonces, para cada recta, digamos que utilicé los mismos números. Entonces, como estoy calculando para el punto 2 la recta número 1, nuevamente tomé los valores de mi primer restricción o de la primer planta, donde pues las puertas consumen 1 hora, pero que las ventanas no van. ¿Listo? Entonces, esto lo fijo y hago lo mismo. Lo que hago es simplemente es arrastrar. ¿Listo? Y por último, lo que yo voy a hacer es comprobarla. Ya les voy a mostrar esto del falso y el verdadero y la importancia. Lo que yo aquí estoy haciendo para el falso o el verdadero es para poder garantizar el sentido de la recta y que realmente sí se cumplen. Y en este caso es lo que les voy a mostrar. Si D57, que en este caso es 1.5, es mayor, menor o igual que J17, entonces yo puedo subir hasta J17, que en este caso mi J17 es las 4 horas que tengo disponible en la planta 1, y por eso es que me arroja verdadero, porque si realmente 1.5 es menor que 4, como lo vimos allá en la restricción, entonces por eso me arroja el valor de verdadero. Y hago lo mismo para comprobar todas las, digamos, cada uno de los de las inecuaciones y cada uno de los puntos. Lo mismo hice para el segundo punto de L2, que si en este caso D58, que es 10, es menor o igual a J8, entonces voy a mostrarles que sí se da, porque en este caso J8 es igual a 12. Y pues 12 sí es mayor que 10, por eso me da verdadero. Lo mismo sucede para mi tercer línea, calcularla, que si en este caso 14.5 es menor o igual que J9, que para este caso serían las 18 horas que dispongo en la planta número 3, por eso me arroja el valor de verdadero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que yo estoy comprobando aquí, que si realmente estos números se encuentran dentro del sentido de la inecuación y que pues las estoy comprobando de que sí, como observamos si se encuentran entre los rangos y si realmente son menor o igual que pues los valores. Lo mismo se hace para la línea o comprobar el sentido de la línea número 2. Tomo los mismos valores de la misma manera, entonces cada una de las restricciones, primero con la planta número 1, tomo los respectivos valores, como les mostraba, y posteriormente hago lo mismo para calcular los valores del sentido de la inecuación. ¿Listo? Entonces, donde si 3 es menor o igual que J7, en pocas palabras, que si es menor o igual que 4, y en este caso es verdadero. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que hice para comprobar cada una de las rectas y tomé cada una de las respectivas restricciones y desigualdades que tiene. ¿Listo?
Entonces, digamos que esa es otra de las funcionalidades y facilidades que tiene el Excel, porque con una sencilla fórmula aplico y él ya, digamos que me hace este cálculo. Entonces, nuevamente que si H59, que es 9, es menor o igual que J9, que ya sabemos que es el valor de 18, por eso me da nuevamente verdadero. ¿Listo? Entonces, quiere decir que todos los puntos de la intersección de la recta o de la inecuación sí se encuentran dentro de este plano. ¿Listo? Por eso me arroja el valor de verdadero. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud, muchachos? ¿No? Listo. Si no hay ninguna pregunta, voy al siguiente paso, que sería el cuarto paso, donde pues, en pocas palabras, lo que voy a hacer es nuevamente graficar y delimitar mi región factible. ¿Listo? Entonces aquí la región factible la tengo resaltada en color verde y vuelvo y les recuerdo que nuestra región factible es ese lugar, digamos que dentro de todas esas opciones y combinaciones que existen para optimizar este problema que nos están proponiendo, todas las opciones que se encuentren dentro de este cuadrito verde son factibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son factibles? Que podría ser una solución, así no sea la más óptima o la que me genere la mayor productividad o utilidad. Quiere decir que dentro de esta región factible, cualquier combinación que yo arroje es posible. ¿Sí? Ya lo voy a aclarar mejor cuando pasemos a la siguiente herramienta y vuelvo y nuevamente y les explico este tema de la región factible para que nos quede un poquito más claro. ¿Listo? Entonces nuevamente calculé los vectores, dónde estaban, la intersección, como ya lo vimos en el segundo paso es algo similar, simplemente le agregué pues la región para identificar la región factible, que en pocas palabras quiere decir que es todas esas posibles combinaciones que podemos encontrar del problema que nos encontramos. Y por último, el quinto paso es el cálculo de los puntos de la intersección. Una vez nosotros calculemos los puntos de la intersección, está en la capacidad de entregarnos las respuestas para el problema. ¿Listo? Entonces aquí nuevamente, digamos que aquí es el paso como más complejito que hay utilizando la herramienta de Excel. Entonces, para poder encontrar o para poder calcular los puntos de intersección, debo de tener en cuenta lo siguiente. Para calcular la primera intersección, voy a tener en cuenta la línea 1 y la línea 2, o en pocas palabras, la restricción 1 y la restricción número 2. ¿Listo? Aquí yo les voy a resaltar. Entonces, restricción 1 y restricción 2. Para calcular la segunda línea, vamos a utilizar la línea número 2 y la línea número 3, o en pocas palabras, mi restricción número 2, que es la de la planta número 2, y mi restricción número 3. Miren que de ahí es la, digamos que resalta la importancia del modelo matemático. ¿Listo? Y por último, para calcular mi tercer línea o la intersección de la tercera recta, ¿sí me quieres decir algo? ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? Entonces, para calcular mi tercera intersección, entonces voy a tener en cuenta la línea 1 y la línea número 2, o el L1 o el L3. ¿Listo? Entonces, aquí voy a nuevamente a calcular tanto X1 como X2 y lo que es nuestra restricción. Entonces, aquí nuevamente miren que lo que traje es la información que son nuestras restricciones. La hora que consume la puerta en la planta número 1, ¿cierto? En X2, como no va a la planta número 2, pues es 0 y 4, que son las 4 horas disponibles en la planta número 1. La segunda, que las puertas no van a la planta número 1, perdón, a la planta número 2, que es mi variable X1, las 2 horas que consumen las ventanas en la planta número 2 y las 12 horas que disponemos en la planta número 2. Miren que en pocas palabras traje nuevamente la información de las restricciones, porque con esta información es que yo voy a calcular los respectivos valores. ¿Listo? Lo mismo hice para la restricción, para la línea 2, o perdón, para calcular la intersección número 2, donde pues
a la planta número 2 no va las puertas, las ventanas van 2 horas, se disponen de 2 horas, y a la planta número 3, que las puertas requieren 3 horas, las ventanas requieren 2 horas y se disponen de 18 horas. Y por último, la 1 y la 3, donde nuevamente las puertas requieren de 1 hora en la planta número 1, las ventanas no van a la planta número 1 y se dispone de 4 horas. La planta número 3, las puertas requieren 3 horas. A la planta número 3, las ventanas también requieren 2 horas y se disponen de 18 horas. ¿Listo? Entonces, miren que hasta aquí, toda esta información que yo estoy aquí resaltando es la misma que traigo desde la construcción del modelo matemático. Digamos que hasta aquí no habría pues ninguna dificultad. Como hemos observado, es la misma información que tengo desde mi modelo matemático, y de ahí la importancia del modelo matemático, porque es que el modelo matemático es lo que nosotros vamos a utilizar para posteriormente calcular las soluciones. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a calcular los valores para x1 y para x2. ¿Listo? Entonces, para x1, aquí yo lo tengo ya formulado, pero yo voy a pasar, digamos que voy a explicarles, las fórmulas son las mismas. Aquí en esta primera, y está dado porque tengo un valor de 0, y si lo multiplico por 0, entonces me arrojaría un error. No lo tengo, pero el resto de las fórmulas son las mismas, y eso también se lo quería aclarar. ¿Listo? Entonces voy a explicar. Entonces, para calcular x1, lo que voy a tomar, como les decía, es los valores de la planta número 1 o la restricción número 1 y la restricción número 2. ¿Listo? Que aquí yo las estoy marcando con L1 y L2. Y lo que hago es tomar, en este caso, la hora de la planta número 1, que se consume en las puertas, lo voy a multiplicar por las 2 horas que consumen la planta número 2 las ventanas. Posteriormente le voy a restar el tiempo que consumen las puertas en la planta número 2, que sería de 0, y lo multiplico por el tiempo que consumen las ventanas en la planta número 1, que es 0. Este sí, digamos que sería la primera parte. Posteriormente lo voy a dividir. En este caso ya vengo en este caso voy a tomar los valores de las desigualdades, o las 4 horas que tenía en la planta número 1, lo voy a multiplicar por las 12 horas que se disponen en la planta número 3, y eso le voy a restar, en este caso de 93, que en este caso son las 2 horas que se consumen en la planta número 2 para fabricar las ventanas, y eso lo multiplico por las 0 horas que consume la misma ventana en la planta número 1. ¿Listo? Cierro esas dos fórmulas y posteriormente lo redondeo a 0. Le vamos a dar a 0. La idea es redondear el número como tal, porque pues inicié, y la idea es que también me entregue números enteros. ¿Listo? Entonces, una vez haga o aplique esas formulitas, simplemente oprimo Enter y él ya me calcularía el valor para X1. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer para X2. ¿Listo? Entonces, para calcular X2 es mucho más sencillo. Voy a tomar las 12 horas de la restricción número 2, o las 12 horas que se disponen en la planta número 2, y le voy a restar el tiempo que consumen las puertas en la planta número 2, que es 0, y eso lo voy a multiplicar por el valor obtenido de X1, que para este caso fue 0. Voy a cerrar la operación y eso lo voy a dividir por las 2 horas que se consumen en la planta número 2 de las ventanas, y nuevamente lo que hago es redondearlo. ¿Listo? Mire que las fórmulas no son muy complejas y ya vamos a ver que son las mismas. Digamos que aquí sí va a haber un cambio con la segunda, que ya les dije que era por un valor de 0, del resto se mantiene la fórmula. Quiere decir que si yo tengo un problema, pues debo hacer ese ajuste, porque aquí, como les estaba explicando, lo estoy haciendo es porque si lo multiplicaba por un valor de 0 me va a arrojar un error. ¿Listo? Pero del resto ya están estandarizadas. Pasa lo mismo para el caso. ¿Listo? Entonces, una vez ya calculado, me dice que X2 da 6. Entonces, esta sería mi primer cálculo. Voy a calcular el segundo. Voy a mostrarles así nuevamente que
Fue lo mismo que hice y el cambio que en este caso digamos que sí se da, si ustedes observan aquí en la formulita, pueden observar el cambio en el cual pues yo sí estoy, digamos que sumando a diferencia. Voy a mostrarles acá. Miren que en este caso solo estoy... Entonces, para que por favor lo revisen, tengan muy en cuenta la cantidad de números y de datos que yo estoy ingresando, ¿listo? Para que no se vayan a confundir, ¿listo? Pero si ustedes observan, entonces van a ver que las fórmulas, por eso les decía que es la funcionalidad, porque la idea es que se estandarice, que yo simplemente reemplace los datos y la herramienta esté en la capacidad de ella automáticamente pues entregarme una solución. Esa es digamos que la ventaja que trae realmente el Excel. ¿Listo? Entonces la fórmula la misma. ¿Listo? Aquí voy a pasar, digamos que no voy a repetir todos los pasitos, simplemente les voy a mostrar porque es lo mismo que les expliqué inicialmente. Entonces la idea y la invitación es a que antes de utilizar la herramienta lo revisen, que no quede algo por formular. ¿Listo? Entonces aquí como les estaba mostrando, se mantiene lo mismo. Simplemente lo que hice fue cambiar las rectas, miren la cantidad de datos, los mismos 4 datos que estoy calculando, entonces miren que aquí se mantiene la información, ¿listo? Entonces hice lo mismo para calcular X1, lo mismo hice para calcular X2, tomé los mismos valores y como vemos, al hacer estos cálculos me está entregando unos resultados, X1 4, X2 3, en este caso me dice que X1 2, X2 6, para la primera intersección, pues que X1 sería 0 y X2 6. ¿Listo? Entonces, una vez calculados estos pasos, pasaríamos al último paso, que es el más sencillo, que es mi paso número 6, en pocas palabras. Traigo los mismos valores recuerden que estos son los 3.000 que tendría de ganancia si produzco un lote de puertas y los 5.000 si produzco un lote de ventanas. Mis dos restricciones, tanto X1 como X2, y mi función objetivo que es Z, que es lo que busco. ¿Listo? Entonces lo único que hice fue pasar a B, C, que son 3, digamos que cada uno de los cálculos de las inserciones que hice, para A, para B y para C. Miren que aquí los datos coinciden. Entonces, una vez calculados tanto X1 como X2, simplemente llevo a cada uno de ellos los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hice? Simplemente lo que hago que X1 es igual para que me lleve el resultado. Lo mismo para X2. X2 es igual al valor que obtuve en el cálculo de la intersección de la recta. Lo mismo hice para cada uno de ellos. Entonces, aquí para la segunda intersección, aquí de hecho la tengo resaltado en rojo porque esta es la función objetivo que me permite maximizar, que es donde X1 es igual a 2 y X2 es igual a 6. ¿Listo? Que si ya hicimos la lectura del libro, sabemos que ese es el resultado que se obtiene para este problema planteado en el ejercicio. ¿Listo? Donde para poder maximizar, ¿listo? Digamos que aquí voy a dejar, lo mismo pasó con la tercera intersección. Entonces me dio X1 4, X2 me dio 3 y lo que hice fue llevar la información y una vez aquí analizando la información, si observo, podemos definir que en este caso la función objetivo que nos entrega la mayor utilidad es la B, ¿cierto? Donde nos indica que deberíamos de fabricar 2 lotes de puertas y 6 lotes de ventana, donde tendríamos una ganancia de 36.000. Y aquí cabe resaltar que para calcular estos 36.000, lo único que hice fue traer el valor de 2, lo multiplico por los 3.000, ¿cierto? Más el valor de los 5.000 multiplicados las 6 unidades y esto pues me arroja un total de 36.000. Y me dice que en pocas palabras, esta sería mi mejor combinación, fabricar 2 lotes de puerta, 2 de ventana, tener una ganancia de 36.000 y esto digamos que sería lo máximo que podríamos maximizar en este caso, de acuerdo al problema planteado como tal. ¿Listo? Esta es la primera técnica conocido como el método gráfico.
Puede ser un poco largo, digamos que, como les estaba mencionando, si diseñamos una herramienta funcional, pues va a ser muy sencilla porque simplemente reemplazando los datos vamos a llegar a obtener el mismo resultado. Pero cabe resaltar que el método gráfico pues tiene una gran falencia y es que tan solo me permite utilizarlo cuando tengo dos restricciones. ¿Listo? Y digamos que es una de las limitantes que tiene. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? No, ninguna pregunta, ninguna duda, ninguna inquietud. Listo. Entonces, si no hay dudas o inquietud, vamos a pasar a la segunda manera. ¿Listo? Entonces, esta es una de las maneras de solucionarla. Es un poco larguita. ¿Listo? Que tiene una desventaja que solo puedo aplicarlo cuando tengo problemas con dos variables. La segunda manera que yo puedo utilizar para poder solucionar este tipo de problemas y es la que más utilizamos nosotros en la logística. Y es que cuando nosotros ya tenemos cierta experticia, cierto conocimiento, pues digamos que, como les dije, no quiere decir que no sea bueno aplicarlo, pero sé que es tan limitado en algunos casos. Esta es otra de las propuestas que trae la investigación de operaciones y es utilizar un complemento de Excel que se llama Solver, el cual nosotros vamos a poder utilizar para hacer estos cálculos. Como vimos anteriormente, digamos que el método gráfico para poderlo calcular o para poder hallar estos valores requerí de 6 diferentes pasos para poder llegar al resultado. Aquí vamos a ver la importancia de utilizar esta herramienta de Solver, su funcionalidad y cómo esta me permite llegar a un cálculo mucho más rápido que utilizando el método gráfico. ¿Listo? Pero para ello, lo primero que ustedes deben de hacer es que deben de ir aquí a la pestaña de archivo en el Excel y deben de ir aquí a la cinta de opciones. Una vez ustedes se encuentren en la cinta de opciones, así, a la cinta de opciones van a ir a donde dicen complementos. Entonces, segundito. Entonces, una vez se encuentre en los complementos de Excel, lo que vamos a hacer es que vamos a traer la herramienta que vamos a utilizar. Y en este caso, esa herramienta por defecto no viene instalada en el Excel y se encuentra aquí en los complementos de Excel. Uy, ¿qué pasó aquí? Regálame un segundo que está cargando. Aún no ha cargado bien. Entonces vuelvo y repito los pasos, debemos de ir a archivo, opciones de Excel. Una vez nos encontremos en Excel, en las opciones de Excel vamos a ir a los complementos. Pero bueno, entonces, bueno, ya cargó. Entonces en los complementos ustedes lo que van a hacer es aquí van a buscar la opción de Solver. En este momento para mí también estaba inhabilitada porque como tuve el problema del Office, pues digamos que se instaló y pues de hecho aproveché para explicarles. Es necesario instalarla porque por defecto no viene instalado. Si ustedes lo instalan, no van a poder utilizar la herramienta para resolver este tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a ir a la herramienta del complemento del Solver, le vamos a aquí en la cajita de administrar, vamos a ir aquí a la opción, ahí donde está el complemento, le vamos a dar a la opción de ir. Y aquí lo que vamos a hacer es activar la cajita de Solver. En pocas palabras, vamos a resaltar con una flechita que aparezca el Solver y le vamos a decir aceptar. Una vez hagamos esto, en algunos equipos puede hacer que se haga automáticamente. Hace rato no veía que cargara un poquito, pero es algo que es muy, digamos que fácil de instalar del Excel. ¿Listo? Vamos a darle aquí un momentico. ¿Listo? ¿Cómo puedo saber yo que ya está instalado? Para ello ustedes van a ir aquí en la pestaña de Excel, van a ir a la barra de programación y van a ir a la opción de datos. Y en datos nos vamos a ir aquí en la parte superior izquierda y podemos ver que aquí donde aparece la cajita de análisis nos aparece la herramienta de Solver. Miren aquí en la herramienta en la parte superior. ¿Listo? Entonces quiere decir que ya está instalada la herramienta de Solver y que ya la puedo utilizar. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros los logísticos utilizamos mucho
la programación lineal para solucionar problemas, para tomar decisiones, y esta es una herramienta muy funcional. No son los únicos, hay muchas profesiones en las cuales se puede aplicar, hay muchos casos, por eso yo les comparto el libro, los invito a la lectura. Cuando estemos terminando el curso les voy a compartir otro libro donde ustedes van a poder encontrar más casos, más ejercicios, y vuelvo y aquí aprovecho para recordarles que la ventaja es que los problemas ya están estandarizados. Posiblemente tengamos una situación similar y simplemente con reemplazar datos podamos darle funcionalidad y utilizar herramientas mucho más, digamos que, eficientes para tomar decisiones como es este caso. ¿Listo? También aquí, digamos que cabe resaltar que al solucionar este tipo de problemas de programación lineal, ya sea con dos variables o más variables, que es lo que yo puedo hacer cuando utilizo la herramienta de Solver, cosa que no pasa cuando utilizo el método gráfico, vemos que lo hace también pues de una u otra manera mucho más rentable. ¿Listo? Bueno, aquí, espera, que es que aquí tengo, lo voy a poner aquí. Aquí lo único que tengo, qué pena, un segundito, lo voy a dejar. Listo. ¿Listo? Aquí lo voy a dejar así y esto digamos que nosotros lo conocemos como nuestras celdas variables. ¿Listo? Ya les voy a que me hago referencia. ¿Listo? Aquí, un segundito, qué pena que se me dañó. Aquí como para diferenciar. ¿Listo? Entonces, esta estructura varía un poquito a la del libro. Realmente en el libro, esta parte que yo coloco aquí en la parte superior, en el libro aparece en la parte inferior. Lo voy a utilizar, digamos que la misma lógica de programación que nos explica el libro, simplemente que cambié el lugar donde estaban las variables. Para mí se me hacía más fácil identificar primero las variables, después las restricciones, pero digamos que en este caso la estructura lo he utilizado y digamos que la manera que se diseñe la estructura no nos afectaría, ¿listo? Que es lo más importante, por si ustedes quieren tomar o tener en cuenta la estructura que utiliza el libro, entonces podrían hacerlo, simplemente digamos que aquí lo importante es que ustedes entiendan cómo vamos a utilizar la herramienta para realmente programar. ¿Listo? Aquí voy a eliminar un poco de celdas que tengo. ¿Listo? Entonces miren, una vez yo ya tengo esto aquí, entonces aquí es mi función objetivo, la resalto en color en rojo, mis dos variables x1 y x2 o puertas y ventanas, los 3000 si fabrico un lote de puertas, los 5000 si fabrico un lote de ventanas, la hora que requiere la puerta en la planta número 1, en la planta número 2, 0 porque no va a las puertas, y las 3 horas que requiere en la planta número 3, lo que es la puerta. Lo mismo para mi variable número 2, los 5000, que es si fabrico un lote de ventanas, 0 porque las ventanas no van a la planta número 1, 2 porque las plantas van 2 horas a la planta número 2, y 2 porque las las ventanas también van a la planta número 3, 2 horas. ¿Listo? Entonces esto, si ustedes observan nuevamente el concepto de lineal, nuevamente nuestro modelo matemático, ¿cierto? Lo paso como tal a esta herramienta, digito la información, las mismas restricciones, aquí tengo los mismos valores, las 4 horas que requieren o que se disponen en la planta 1, las 12 horas que se disponen en la planta número 2, las 18 horas que se disponen en la planta número 3 y la restricción de no negatividad, donde tanto x1 como x2 deben de ser mayor o igual a 0. ¿Sí ven? Entonces miren que aquí simplemente lo que hice fue llevar nuevamente esa información que ya, digamos que una vez construido el modelo matemático, es información conocida. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? Claro, para todos, listo. Entonces voy a explicarles cómo, porque esta herramienta, digamos que aquí sí tiene algo puntual. Si yo no formulo la herramienta, la herramienta no va a funcionar.
¿Listo? Eso sí quiero ser claro. Es necesario formularla para que ella pueda utilizarse. Si no tiene las fórmulas que requiere, ella nunca va a ser funcional, nunca la voy a poder utilizar. Afortunadamente para este tipo de problemas es muy sencilla la fórmula. Simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar el signo igual y vamos a usar la fórmula de suma. Le voy a dar doble clic. Y lo primero que voy a hacer es que voy a formular la función objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar los 3000 de x1 y lo voy a multiplicar por la respectiva variable. Aquí se van a conocer como las variables de decisión y las tengo resaltadas debajo de x1 y x2, que es el lugar en el cual la herramienta me va a arrojar el resultado, el solver. Yo aquí no voy a hacer nada más que programarlo y formularlo, y él me va a entregar esa solución. ¿Listo? Más los 5000, si fabrico un lote de ventanas, multiplicado su respectiva celdas variables que están en color amarillo, cierro el paréntesis y oprimo Enter. Esta sería la sencilla fórmula, ¿listo? Y nuevamente que la ventaja es que está estandarizada, siempre debo aplicarla de la misma manera, ¿listo? Ahora voy a aplicar la segunda fórmula que se requiere, ¿listo? Aquí nuevamente voy a utilizar estas celdas que están aquí resaltadas en color amarillo. Bueno, que voy a cambiarles el color para que no nos confundamos porque esas no son variables de decisión, sino que son las casillas a las cuales voy a formular para que, digamos, pueda utilizar la herramienta de sol. Y aquí nuevamente trae una ventaja, ¿listo? Y es que vamos a aplicar nuevamente la fórmula de manera similar. Nuevamente es igual a la suma, voy a hago A, entonces para este caso voy a tomar la hora que consume de la planta número 1 y eso lo voy a multiplicar por la respectiva celda variable. Les recuerdo que en las celdas variables es donde la herramienta me va a arrojar el resultado. Y para que en este caso, como tengo tres diferentes celdas, el valor, la herramienta me lo arroje ahí, debo de fijar, en este caso voy a darle con F4, voy a fijar esa columna para que cuando él haga el cálculo, siempre el resultado me lo arroje en la celda variable. ¿Listo? Y le voy a colocar más, más las 0 horas que se consumen en la planta número 1 porque las ventanas no van, multiplicado sus respectivas celdas variables y nuevamente las voy a fijar con F4 y cierro el paréntesis. ¿Listo? También, ¿cuál es la funcionalidad de esto? Apenas yo prima Enter, yo simplemente arrastro la fórmula y podemos observar que las restricciones, en este caso digamos que las horas para la planta número 2, mire que ellas sí fueron o bajaron, digamos que ya tomo mis segundas restricciones, pero los lugares en los cuales me va a arrojar el resultado, que son las celdas variables que tengo resaltadas en color amarillo, se mantienen para la segunda restricción. Y lo mismo pasa para la tercera. ¿Listo? Esa es digamos que la ventaja de fijar, que él sabe que se va a mantener y aquí él me va a arrojar ese resultado. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Claro? ¿Sencillo? Listo. Entonces, vuelvo y les recuerdo, si yo no formulo el libro, no va a funcionar la herramienta de Solver. ¿Listo? Por eso es importante. Ahora el siguiente paso es que vamos a entrar a utilizar la herramienta de Solver. Para ello me voy a ir a la ventana de datos y me voy a ir a traer la herramienta de Solver. En la herramienta de Solver, esto lo conocemos como la cajita de parámetros de Solver, donde nosotros debemos de darle la información para que la herramienta pues pueda tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, lo primero que dice es establecer el objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mi función objetivo. ¿Listo? Recuerden que lo que buscamos es maximizar nuestras ganancias. Entonces, simplemente me paro encima de la celda con la fórmula de la función objetivo y nuevamente vuelvo aquí, ya me calculó, ya me tiene la función objetivo, que es la celda como tal.
Entonces mi función objetivo, después dice para. Entonces, como les estaba mencionando, nosotros podemos utilizar la investigación de operaciones para diferentes tipos de aplicaciones o tipos de problemas. Digamos que los más comunes encontramos de producción, de minimización, de distribución. Pero digamos que la herramienta nos da más opciones. Entonces, aquí más, porque ya sabemos que se trata de un problema de producción y que siempre que asociemos producción lo que vamos a hacer es maximizar. Si se tratase de un problema de distribución o de minimizar, pues le aplico la opción de minimizar y valor D, no vamos a ver un ejercicio con valor D, pero por lo general nosotros lo utilizamos en compras. Cuando nosotros tenemos un presupuesto y tenemos, digamos que, unos precios sugeridos de algunos artículos, yo estoy en la capacidad con un presupuesto de calcular unas posibles compras. De hecho, esto lo podríamos aplicar en la vida diaria para nuestras compras de nuestros alimentos y sería muy funcional. ¿Listo? Entonces nos vamos a dedicar a maximizar y a minimizar. Por eso la invitación de profundizar en el libro, de que ustedes también digamos que tengan ese interés de profundizar en nuevos capítulos, ir aprendiendo esta la investigación de operaciones, es algo muy bonito. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar en max porque lo que buscamos es maximizar o tener la mayor utilidad como tal. ¿Listo? Después me dice combinando las celdas variables. Le voy a dar ahí y mis celdas variables son las que tengo resaltadas en color amarillo. Que les recuerdo que es donde la herramienta me va a arrojar el resultado como tal. ¿Listo? Una vez tenga esto, dice que es sujeto a las restricciones. Le voy a dar aquí en la opción de agregar y aplica para este caso. Como todos los desigualdades o los signos de las desigualdades son los mismos, pues digamos que lo puedo formular de manera directa. En pocas palabras, voy a tomar los tres y Solver me va a reconocer cada una de estas restricciones. Pero si cada una de estas desigualdades o signos fuera diferente, como fue en el caso de la terapia de radiación de Mary, pues yo tendría que ajustar de acuerdo a cada una de las desigualdades y aquí digamos que tenemos esa opción, simplemente lo ajusto, ¿listo? Pero como les mencioné, que para este caso, como todas las restricciones son iguales, simplemente lo hago directo, ¿listo? Entonces, referencia de las celdas, entonces mis celdas referencias van a ser donde tengo las fórmulas de la hoja de cálculo. Y mis restricciones, voy aquí, y mis restricciones son las que tengo del problema. Las 4 horas de la planta 1, las 12 horas de la planta 2 y las 18 horas de la planta número 3. ¿Listo? Entonces, una vez tenga las restricciones, como no hay más, le voy a dar a aceptar. ¿Listo? ¿Qué es lo otro que yo tengo que observar aquí? El método de resolución. Entonces, si ustedes observan aquí está por defecto GR no lineal, que es cuando aplicamos programación para problemas no lineales, porque también hay problemas que no son lineales, también hay, digamos que dentro del libro hay su respectivo capítulo y podríamos solucionar. Vamos que esto es muy bonito, hay mucho para aplicar. Se suele decir que las empresas que aplican la investigación de operaciones dentro de sus actividades, pues obtienen mejores resultados que otras empresas. ¿Listo? Entonces, miren que lo que voy a hacer es cambiar a Simplex LP, que en pocas palabras hace referencia a programación lineal, el método Simplex, y por último le voy a dar resolver. ¿Qué dice? Resultados de Solver. Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Le voy a dar por ahora a aceptar. Y miren que como con esta herramienta obtuve el mismo resultado, ¿cierto? Pero como observamos, esta técnica es mucho más rápida que si aplico el método gráfico. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? Listo. Entonces, miren, segundo método de resolución. Primero el gráfico, segundo la herramienta de Solver. ¿Listo? Y entonces, como vimos con la herramienta de Solver es mucho más fácil resolver los problemas y obtuvimos el mismo resultado, ¿cierto? Miren. 2 de x1, 6 de x2
igual a 36.000. Lo mismo lo obtuve con el solver. Entonces, 2 lotes de X1, 6 lotes de X2 y una ganancia de 36.000. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Primero, que el método gráfico solo lo puedo utilizar cuando tengo problemas de dos variables. ¿Listo? Está limitado a esto. El método del solver puedo utilizarlo con dos o más variables, que esa es la ventaja frente al método gráfico. Y si observamos, la manera de aplicarlo con el solver es mucho más rápido y puedo obtener el mismo resultado. ¿Listo? Pero aquí también cabe resaltar otra cosita, que era lo que yo les decía de la región factible. ¿Listo? Entonces digamos que, bueno, en la vida real, sí, la función objetivo que más se me ajusta es fabricar 2 lotes de puertas y 6 de ventanas, pero en la vida real tengo que entregar 3 lotes de puertas. Entonces, por más que yo quiera, lo que hago es que aquí me puedo ayudar en la herramienta. Pues tengo que cumplir con todas las restricciones y bajarle, ajustarle. Esa es otra de las ventajas que tiene. Hasta que se cumplan todas las restricciones. Miren que en este caso de esta combinación, donde consumo 3 horas en la planta número 1, 8 horas en la planta número 2 y 17 en la planta número 3, puedo producir 3 lotes de puertas, 4 lotes de ventanas, pero mi ganancia ya no es de los 36.000, sino voy a tener una ganancia de 29.000. ¿Listo? Entonces, a eso era lo que yo me refería con la famosa región factible. Entonces, digamos que en esa región factible podemos encontrar esa misma combinación, 3 y 4, pero como observamos, aunque está dentro de la región factible y es una de las soluciones que cumple todas las restricciones, no es la que me permite optimizar o maximizar los beneficios, que en este caso sería si fabrico 2 lotes de puertas y 6 de ventanas. ¿Listo? Eso es lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo utilizar ese región factible y visualizarla, porque también me facilita poder identificar cuáles podrían ser esas posibles soluciones. Y como yo les decía, estamos hablando es de toma de decisiones. No quiere decir que lo que diga el solver, porque yo debo de plantearme dentro de la realidad de lo que sería el problema. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿No? No, ¿Sí me profe. está quedando bien? No, señor. Ya. ¿O No está problema. quedando claro? ¿Sí les está quedando claro? Me asusto de que estén muy callados. ¿Listo? Pero como les estaba diciendo, muchachos, cualquier duda, pregunta, bienvenidos. ¿Listo? Bueno, entonces, otro pasito que también hacía parte de lo que les invité es, digamos que otra de las funcionalidades, vamos a verla rápido, de la herramienta del Sol. Y es que una vez yo ya tenga esto formulado, le voy a resolver y voy a traer una ventaja, y es, en algunos computadores puede aparecer de sensibilidad o de factibilidad. Es lo mismo. ¿Listo? Entonces es un tipo de informe que nos entrega, aquí para el mío aparece de sensibilidad. ¿Listo? Siempre va a ser el segundo y lo que hacemos es que lo podemos traer. Le voy a dar a aceptar. Y esta es la parte que tiene que ver con lo que nosotros llamamos, perdón, qué pena con ustedes, validación, perdón, lo que tiene que ver con la validación de los resultados, ¿listo? Y tiene que ver con nuestro análisis de sensibilidad, ¿listo? Entonces, los análisis de sensibilidad, ¿para qué nos van a servir? Entonces, vamos a pasar aquí a este ejercicio puntualmente y se los voy a explicar también muy rápido. ¿Listo? En el libro también, en el capítulo número 6, nos explica de los análisis de sensibilidad. De hecho, yo los invité que hicieran la lectura. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que saber interpretar los análisis de sensibilidad. En pocas palabras, aquí me entrega información. ¿Listo? Y se las voy a explicar. Entonces, nos entregó ya sabemos que 2 quiere decir que son puertas, 6 que son ventanas, los coeficientes. ¿Listo? Y aquí es muy importante entender esta partecita del análisis de sensibilidad. Entonces, para saber cuál es el producto que más
Utilidad me entrega dentro de las plantas, lo que necesito es identificar mis precios sombra. Entonces, quiere decir que la fábrica que más me presenta utilidad cada vez que yo fabrico uno de estos lotes es la fábrica número 2. ¿Listo? ¿Por qué la identifico rápido? Porque sé que era la que tenía las 12 horas disponibles, la 3 tenía las 18 horas y la otra tenía 4 horas disponibles. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la planta que me genera mayor rentabilidad para estos dos productos? Es la planta número 2, que por cada lote me va a entregar 1.500 de cada producto. ¿Listo? Es la ganancia que me está generando. Es el primer dato que puedo identificar aquí de los precios sobra. ¿Qué otro dato yo puedo identificar? Lo que tiene que ver con las restricciones y lo que hace referencia a permitible aumentar y permitible reducir. Esto que nos está arrojando aquí el Excel, un 1, una E más 30, lo tenemos que asociar como a un infinito. ¿Listo? Esto es como decirnos infinito. Entonces, me dice que puede aumentar infinito, todo lo que quiera, pero máximo se puede reducir en 2 horas. ¿Cómo así que puede aumentar todo lo que quiera y reducir? Pues les recuerdo que cuando hablábamos de la planta número 4, planta número 1, se decía que teníamos 4 horas disponibles, pero cuando yo corro el Solver me dice que esas 4 horas que tengo disponibles, tan solo voy a consumir 2 horas. ¿Listo? Entonces aquí en el análisis de sensibilidad, por eso es que me arroja estos valores. O sea, yo podría tener mucho más horas disponibles en la planta número 1 y de nada me serviría. ¿Por qué? Porque tan solo consumí 2 de las 4 que tenía. Por eso también me permite reducirme máximo 2 horas. ¿Por qué? Porque son esas 2 horas que me están quedando disponibles. O sea, podría tenerlas o no tenerlas y no me afectaría, ¿cierto? Porque tan solo voy a consumir 2 de esas 4 que están disponibles, ¿listo? Entonces me puedo reducir máximo de esas 4, 2 horas, y eso no afectaría a que yo pueda producir 2 lotes de puertas y 6 lotes de ventanas. Si yo reduzco a más de 2 horas, entonces ya no fabricaría los 2 lotes de puerta y los 6 lotes de ventana, sino tendría que fabricar menos porque pues dispongo de menos tiempo, ¿listo? Lo mismo pasa para el lado derecho, entonces puedo aumentarme, en este caso, puede permisible aumentar 6 horas y reducirme 6 horas, ¿cierto? Y lo mismo pasa para la planta número 3. Entonces me permite aumentar 6 horas o disminuirme 6 horas sin afectar que mi producción sean los mismos 2 y 6 lotes. Si yo supero esos permisibles de máximo aumentar y reducir, entonces afectaría mi modelo. Pero ¿qué pasa si aumento en la planta número 2? Pues lo ideal sería que pues tiene que aumentar la cantidad de producción. ¿Y por qué me dice que podría aumentar máximo 6 en la planta número 2? Porque en la planta número 3 dispongo de 18 horas. Y lo mismo pasaría en la planta número 3. O consumo solo 12 horas o produzcalas, pero podría máximo llegar a poder producir o a reducirme en máximo en cuanto a tiempo sin afectar la actualidad de lo que sería el problema. ¿Listo? Si yo me reduzco, pues yo ya sé que la producción también va a reducir. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir lo que tiene que ver con el análisis de sensibilidad. En este caso, digamos que además de saber cuál es la planta que más me aporta beneficios, también sé cuáles materias primas o en este caso tiempo podría yo, digamos que traer más o restar sin que se me afecte como tal, en este caso, el resultado. ¿Listo? Y lo mismo pasa para los coeficientes de permisible aumentar. Para el caso de la planta perdón, de X1, podría aumentar máximo 4.500 y reducirme máximo 3.000. Si supero esos valores, voy a afectar y ya no voy a poder producir 2 lotes de puertas y 6 lotes de ventanas. ¿Listo? Para el caso de las ventanas, pues me podría permisible aumentar, pero como ya lo vimos, no tendría ninguna funcionalidad porque pues no dispongo, digamos que de más recurso o tiempo para poder seguir aumentando y que esa, digamos que producción sea la más eficiente. ¿Listo? Esto es lo que nosotros nos arrojan los
informes de sensibilidad, entonces nos permite tomar también decisiones. Ah, bueno, entonces yo voy a producir más, voy a producir menos, o si me sobran esas 2 horas, se las propongo que creemos un nuevo producto. Entonces miren que aquí es una serie de información que me permite tomar diferentes decisiones que me puede llegar a afectar o me puede llegar a beneficiar, pero que me permite, pues digamos que si quisiera yo en este horizonte ampliar mi capacidad de producción, pues yo ya sé que no necesitaría tiempo en la planta número 1, sino necesitaría de tiempo en la planta número 2 y en la planta número 3 para poder seguir produciendo los lotes. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos toma de decisiones, lo que tiene que ver con las herramientas. Entonces, primera técnica, método gráfico. Segunda técnica, la herramienta de Solver. ¿Listo? Y viene una tercera que lo vamos a ver en nuestra siguiente clase, pero que para ello necesito que por favor ustedes, como yo ya les había informado en la sesión anterior, hagan la investigación de lo que es el método de reducción de Gauss-Jordan. ¿Esto por qué? Porque para lo que tiene que ver con nuestro siguiente tema o modelo de resolución, que es el método Simplex, que ese método lo vamos a utilizar y de ahí vienen los siguientes entregables del curso. ¿Listo? Vamos a dejar para el próximo 8 de julio la entrega de la actividad. ¿Listo? Entonces, yo aquí traigo porque sé que quedan 3 ejercicios, pero por cuestiones de tiempo, entonces mi propuesta es, voy a cambiar uno de estos ejercicios por un examen de selección múltiple que en este caso, digamos, nos favorezca y que ustedes le puedan dedicar mucho más tiempito al método Simplex, porque este método es un poquito más largo, es mucho más, digamos que riguroso, muy minucioso, pero que nuevamente trae esa ventaja que si lo hacemos en las herramientas del Excel, pues no vamos a tener ningún inconveniente. Y de hecho ya los tengo en Excel, entonces la idea es que simplemente voy a traer estos mismos casos, lo voy a aplicar con la tercera técnica de resolución para pues que entendamos las 3 diferentes técnicas que podríamos aplicar para solucionar estos problemas. ¿Listo? Entonces, bueno, no sé si hasta acá existe alguna pregunta, duda, inquietud. ¿No? Entonces, no siendo más, voy a entrar al siguiente tema, que digamos que, como les decía, es un tema muy cortico, que era algo de lo que íbamos a abarcar para el día de hoy, y que pues, digamos, este tema tiene que ver con la sesión de hoy, que en este caso tiene que ver con el formato canónico. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí ya va a ser más sencillo porque nosotros ya entendemos que aquí nos estamos refiriendo. Entonces, existen 2 formatos canónicos, que en este caso podría ser para minimización, que es una de las posibilidades que podemos aplicar para la programación lineal, o maximización, que son los 2 casos que puntualmente se están aplicando. ¿Listo? Creo que hasta aquí ya todos para nosotros es claro, que aquí se estaría refiriendo a la función objetivo, que aquí se estaría refiriendo a las diferentes restricciones. ¿Listo? Esto es lo que nos está haciendo este famoso formato canónico. ¿Y por qué ese formato canónico? Porque para la siguiente técnica de resolución, que se conoce como el método Simplex, y que existen 2 técnicas, el Simplex primal y el Simplex de la gran M, pues vamos a tener que utilizar este llamado formato estándar, que en pocas palabras, digamos que este formato estándar no es más que una ampliación de este modelo que nos va a servir para igualar los 2 lados de la restricción. ¿Listo? Que es lo que aquí, digamos, se quiere asociar. Normalmente, digamos que tengo mis 2 restricciones, x1 más x2 menor o igual a k, y cuando nosotros hablemos de ese formato estándar, pues digamos que lo que vamos a buscar para poder aplicar el método Simplex es igualar el lado derecho de la restricción con el lado izquierdo de la restricción. Entonces debemos igualarlos y para eso digamos que se usan una serie de variables ficticias, unas variables de holgura, variables de restricción y que son una serie de valores que ya, digamos que se los voy a explicar puntualmente cuando entremos al método Simplex,
pero digamos que esta es importante aclararlo porque es lo que yo voy a hacer. En pocas palabras, voy a pasar de un modelo formato normal canónico a un formato estándar con un modelo aumentado y que voy a requerir de ese modelo aumentado para poder aplicar la técnica del método simplex. ¿Listo? Entonces, limitaciones del método gráfico, como ya lo vimos, desafortunadamente el método gráfico tiene, pues, tiene que ver con la cantidad de variables. Tan solo se puede aplicar cuando se tienen dos variables para el método gráfico. Si el método gráfico supera las dos variables, no podría utilizar para resolver, digamos que con la programación lineal. ¿Listo? Los que son las que puntualmente, aquí nuevamente el modelo, esto va a tener mucho y va a ser más fácil entenderlo la siguiente sesión cuando yo voy a volver a utilizar estas diapositivas para asociarlo con lo que vamos a ir haciendo, ¿listo? Y lo que tiene que ver con el modelo aumentado. Por eso les decía que pues esperé hasta el día de hoy porque pues no recordaba que la temática del día de hoy tiene que ver con el formato canónico y que simplemente pues la idea es explicarles la construcción y ampliación de lo que es un modelo matemático para poder posteriormente aplicar el método simplex y resolverlo utilizando pues esta metodología. ¿Listo? Aquí nuevamente pues un modelo un poco más aumentado donde pues tengo más variables y lo que busco pues es igualar las restricciones del lado izquierdo con las del lado derecho para poder solucionarlo. ¿Listo? Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta aquí y que por eso los invité a hacer la lectura de o investigar sobre el método de reducción de Gauss-Jordan es porque vamos a utilizar las famosas matrices. Esto digamos que en el método de reducción de Gauss-Jordan nos explican cómo se utilizan las matrices para poder hallar pues los diferentes coeficientes de costos, coeficientes en este caso tecnológicos y pues lo que tiene que ver con las restricciones del lado derecho, que en pocas palabras esto pues va a tener digamos que para ustedes más entendimiento cuando ya esté aplicando yo la técnica como tal. ¿Listo? Que en pocas palabras es volver ese formato canónico en uno estándar, ampliar el modelo para poderlo resolver utilizando el método simples. Pero cabe resaltar que nosotros vamos a utilizar estas famosas, eh, eh, digamos que ecuaciones para poder solucionar estos problemas y lo que tiene que ver con las matrices. Entonces aquí comúnmente pues digamos que vamos a encontrar una serie de matrices. Para el caso del ejercicio que traía yo inicialmente, bueno, que creo que voy a hacer los dos, voy a solucionar uno con el que ya tengo y otro con el que tenía, porque pues digamos que tiene, y aquí la idea era también explicarles que puedo utilizarlo para resolver cuando hay más de dos variables. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces las restricciones donde nosotros nos vamos a encontrar pues una... eh, el famoso formato matricial, donde pues se utilizan las matrices, donde vamos a hacer estos cálculos de las diferentes matrices, ya sea de A, X o B. Digamos que aquí estamos representando los diferentes tipos de matrices, pero para nosotros digamos que es más algo conceptual. La idea es que cuando ya apliquemos el método simple, vamos a entender la importancia de las famosas en matrices y su formato matricial, que en pocas palabras, mira, aquí aprovecho, mire cómo pasamos aquí en este caso de una sencilla matriz y cómo expando al formato matricial, que es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Listo? Cuando ustedes investiguen sobre el método de reducción de Gauss-Jordan, ustedes se van a familiarizar con este tipo de matrices. ¿Listo? Donde lo que buscamos es llegar a reducir al máximo los números. Algunos deben quedar en ceros y otros deben de quedar en uno. Ese digamos que es la lógica del método de reducción de Gauss-Jordan que lo debo aplicar para poder calcular con el método simplex. Listo, aquí nuevamente lo mismo, el formato matricial, cómo lo puedo ampliar, cómo vamos a calcular estas famosas matrices. ¿Listo? Entonces, como vieron, era un tema muy pequeño, entonces pues digamos que no le vi sentido a haber grabado anteriormente la clase por si se presentaba alguna duda, alguna inquietud y aprovechar ya que hay una relación entre estos, digamos que el formato canónico y lo que tiene que ver con el método simplex. ¿Listo?
Entonces, no sé si hasta acá exista alguna duda, alguna inquietud. Profe, creo que hay una duda en el chat. Ay, en el chat, qué pena con... Segundo. Muchísimas gracias, te agradezco. No lo escuché, pero ya lo reviso el chat. ¿Qué pasó? Alguien me... Sí, sí tiene como algo de similitud. Sí, realmente sí es muy similar. Simplemente, pues que digamos que aquí lo vamos a aplicar, digamos que es más el concepto de reducción de la matriz, porque realmente no, como tal, digamos que sí es la técnica, pero lo que lo vamos a aplicar es para el método simplex. Pero sí tiene que ver, es muy similar con las matrices, pero yo sé que, digamos que con lo que observamos hoy podría quedar alguna duda, uy, puede ser algo complejo, pero tranquilos que no es así. Digamos que ahí es donde está la ventaja de utilizar el Excel. El Excel es una herramienta perfecta porque como ya trae todas las matemáticas, todas las fórmulas, si yo ya tengo claro cómo opera ese método de reducción de Gauss-Jordan, entonces va a ser muy fácil aplicarlo. Y eso es lo que yo voy a hacer realmente en la siguiente sesión. Les voy a explicar cómo aplico el método de reducción de Gauss-Jordan para llegar a calcular ese valor en el método simplex. ¿Listo? Entonces, digamos que lo que yo quiero es que ustedes busquen un videíto que les hable de método de reducción de Gauss-Jordan, entiendan cómo él llega a la reducción de Gauss, no gaussiana, Gauss-Jordan, porque digamos que gaussiana se queda un poco antes de Gauss-Jordan, entonces la idea es llegar hasta Gauss-Jordan. Una vez se utiliza y ahí van a nuevamente ustedes a asociar la matriz que les acabo de mostrar anteriormente, van a observar que se van a asociar a unas matrices, pero pues esto realmente no es del otro mundo, realmente es muy sencillo y yo voy a ir paso a paso explicándoles cada uno de los cálculos y mi invitación es a que por favor para la siguiente clase cualquier duda o inquietud es bienvenida. ¿Por qué? Porque este método simplex sí lo vamos a utilizar para la siguiente actividad que queda, que como les estaba mencionando, la vamos a dejar para el 8 de julio por ahora. ¿Listo? Si requerimos de más tiempo, pues digamos que aún tenemos tiempo porque nuestra formación iría hasta el 15 de julio. ¿Listo? Entonces, por eso lo estoy programando para esas fechas. Y si es el caso, pues se les extiende un poquito más de tiempo. Entonces, muchachos, no sé si hasta aquí existe alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud. ¿No? Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna inquietud, muchachos, a todos ustedes pues les agradezco por su participación el día de hoy. Espero pues que haya sido de su agrado. Nuevamente los invito a que cualquier pregunta, cualquier duda, inquietud, yo estoy disponible para poderlos orientar. Sí, Hola, profe, buenas noches. hola, muy buenas noches. Profe, disculpa, es que no alcancé a escuchar bien. Entonces, para la siguiente clase, vamos a ver más a profundidad el último tema que nos presentaste, ¿sí? Que era el de la sesión de hoy. Eh, Sí, Tenemos que digamos leer que hasta algún capítulo en específico en el libro que no te escuché muy bien. La última vez habíamos quedado en leer hasta el séptimo capítulo, ¿sí? ese es el que se van a enfocar en el séptimo, el de método simplex. El Listo. cap- Ahorita mismo para la próxima clase hay que leer algún capítulo más o no, solo netamente hasta el séptimo. solo el método simplex, sí, ya porque ya Listo. entramos al método simplex. Perfecto, ¿Listo? profe. Listo, te agradezco. Ah, ustedes una vez hagan la lectura del método simplex, yo como les estoy diciendo, yo les explico aquí cómo se aplica, pero la cuestión es de que la actividad de la guía número 2, el primer trabajo nos pide que utilicemos el método simplex para solucionar el inconveniente. Pero como les había mencionado inicialmente, desafortunadamente como el cambio digamos, de plataformas nos afectó un poquito, entonces la universidad extendió el plazo de entrega para este primer periodo
y lo ideal es que yo mañana revise si hasta la fecha no hay nadie que tenga ningún inconveniente y que no se haya visto afectado por el cambio de plataforma, que posiblemente no me haya podido entregar, entonces digamos que aún está en la posibilidad de entregar. ¿Listo? Sin embargo, yo les voy a enviar este comunicado por correo para que sea más formal, pero creería que la universidad también a ustedes les envió un correo en el cual pues les está extendiendo o ampliando las fechas de entrega debido a pues digamos que los inconvenientes, ya que este es nuestro primer periodo con cambio de plataforma a Teams y pues de una u otra manera podría generar algunos inconvenientes, ¿listo? Pero digamos que de no haber ningún inconveniente y de que ya todos hayan podido entregar sus trabajos, pues no habría ningún inconveniente, ¿listo? Pero yo me voy a manejar bajo los lineamientos de la universidad en cuanto al tiempo de cierre de las actividades y adicionalmente las fechas de publicación de las notas. ¿Listo? Entonces, hasta el momento lo que voy a hacer el día de mañana es ajustarlo para coincidir con las fechas que nos entregó la universidad y voy a ir calificando los trabajos que ya estén entregados. ¿Listo? Entonces, la invitación es hacer la lectura de la guía número 2 y las actividades. Sin embargo, yo la siguiente clase la socializo y como voy a estar explicando los ejercicios, pues no va a haber ningún pierde. Pero de antemano sí les digo que voy a cambiar 2 de esas actividades que tiene la guía número 2 porque creería que por cuestiones de tiempo les podría quedar muy pesado. ¿Listo? Pero sí vamos a abordar todas las temáticas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, a todos ustedes pues les agradezco su participación el día de hoy. Espero que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga a todos y mil gracias por su participación. Gracias, Feliz, Gracias, profe. profe. Buenas Buenas noches. Gracias, noches. profe, igualmente. muchas gracias, que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos. Feliz noche para todos.